Bueno, vamos a empezar mi grupo y yo, conformado por William Calle, Christian Ross, Elizabeth Salambay y Madison Collaguazo. El tema de nuestro grupo es aminoglucósidos y vancomicina. Y pásale, por favor. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de la farmacocinética de los aminoglucósidos. Entonces, bueno, dentro de esto debemos destacar que tenemos un efecto que es bactericida, en donde la concentración es dependiente, justamente es dependiente de distintos efectos, tiene efectos post-antibióticos y no tiene efectos inóculos. Se debe tener también en cuenta que la resistencia de este tipo de medicamentos es una resistencia adaptativa, por lo que se debe tener muchísimo cuidado debido a que hay bacterias que pueden generar una resistencia a ciertos fármacos de este tipo. La administración de este tipo de medicamentos se lo hace por vía parenteral para tener un tratamiento sistémico y justamente se eliminan por la vía renal en forma de orina y esta se hace por filtración glomerular. Hay varias variaciones en donde estas variaciones justamente son dependiendo del individuo. Estas variaciones son justamente inter o intraindividuales, en donde dependerá bastante del volumen de distribución y la semivida de eliminación. Pásale, por favor. Ya, dentro del efecto de acción, tenemos que estas se unen a la subunidad 30S del ribosoma, lo que provoca una alteración de la síntesis de las proteínas, acción que al final provoca la muerte celular. Además, esta se activa frente a los bacilos gram positivos aerobios, a los cocos gram positivos aerobios y también en los bacilos gram positivos aerobios. Bien. Luego tenemos el mecanismo de acción de de los aminoglucósidos. Afecta de igual manera tanto a gram positivos como a gram negativos, pero en su medida inicial afecta mucho más a los gram negativos. En esta ilustración les voy a explicar más o menos cómo actúa. Resumiéndolo, principalmente actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. Aquí tenemos el aminoglucósido y aquí tenemos una pared celular. Lo que hace el aminoglucósido es pasar a través de esta pared celular, pero como es muy grande, muchas veces necesita un acompañador, como un ayudante para poder atravesar esa pared. En este caso suele ser como, por ejemplo, la vancomicina o si no también a veces un betalactámico, justamente para dañar esta pared y para que pueda pasar fácilmente este aminoglucósido. El chiste de que se junte con estos otros es para que, primero, para dañar la síntesis de proteínas, para generar también menos efectos adversos al momento de que ejerce su acción. Una de las formas en la que logra esta inhibición o evita que se forme para que actúe el aminoglucósido sería a través de la alteración iónica. Una vez atravesado esta membrana, lo que hace es juntarse, interactuar y competir con estas moléculas de calcio y magnesio y provoca igual esto que se conoce como alteración iónica y evita que se forme esta bacteria. Una vez esto, en la ilustración de más a la derecha, podemos ver que actúa atacando directamente a la subunidad 30S. En una bacteria tenemos dos unidades, una 50S y una 30S. Actúa atacando las dos, pero principalmente a la 30S. Y dentro de la 30S ataca principalmente a la 16S, la cual es como una subunidad de la subunidad 30S. Una vez hecho esto, eh, al menos un 25% de lo que queda del aminoglucósido va y actúa directamente sobre la subunidad 50S. Dentro de la unidad 50S ataca directamente a la replicación bacteriana, ataca directamente a la cadena de ARN, evitando que ésta se replique. Y resumiéndolo, el mecanismo de acción aparte es inhibir la síntesis o provoca que se formen mal o provoca
que se produzcan de forma defectuosa. Y si ninguna de estas sirve, y si ninguna de estas se formó correctamente o no se formó, simplemente no sirve y así actúa más o menos el aminoglucósido. Igual justamente lo que le expliqué acá, pero en cambio en gram positivos es un poco más sencillo. Aquí está la pared celular, y igualmente junto con las vancomicina y el beta-lactámico, pasa a través de aquí para reducir los efectos adversos y para, y para dañar a la proteína, provocando la síntesis, evitando la síntesis de la misma. Ya, ahora voy a hablarles sobre la gentamicina. La gentamicina tiene efectos adversos y contraindicaciones. Dentro de los efectos adversos encontramos las frecuentes, poco frecuentes y las muy raras. En las frecuentes, este podría producir ototoxicidad, nefrotoxicidad, en las que involucran náusea, vómito, sed y anorexia, y también neuritis periférica. La neuritis periférica este manifiesta síntomas causados por el daño a los nervios que entran fuera del cerebro y a la médula. Dentro de las contraindicaciones se encuentra está contraindicado administrar en personas que presentan hipersensibilidad a los aminoglucósidos, también en personas que padecen insuficiencia renal, botulismo, miastemia grave. También es prohibido durante el embarazo y durante la lactancia. También no debe administrarse simultáneamente con aminoglucósidos, furosemida, vancomicina y también la polimixina. Sigue, por favor. Ya, dentro de las interacciones farmacológicas tenemos que este puede, al administrarse con pacuronio y tubo curarina, este podría aumentar el riesgo de bloqueo neuromuscular, ocasionando una debilidad del músculo esquelético y también parálisis respiratoria. También la colistina y la polimixina son antibióticos polipéptidos. Esto quiere decir que son una clase de antibióticos que son usados para infecciones de oído extremo y también en el ojo y la vejiga. Pero que la combinación con estos aminoglucósidos podría aumentar el riesgo de neurotoxicidad o bloqueo neuromuscular. Y también no se puede interactuar con beta-lactámicos porque su uso simultáneo podría originar una inactivación mutua significativa. Pásale, por favor. Ya, ahora voy a hablarles sobre otro medicamento que es la streptomicina. Este igual presenta efectos adversos y contraindicaciones. Dentro de los efectos adversos, este también es ototóxico y nefrotóxico. También puede causar vértigo e incluso podría provocar la pérdida de la audición permanente. También la toxicidad de esta está relacionada con la dosis que se les da, especialmente hay que tener un poco de cuidado en cuanto a personas de la tercera edad. Dentro de las contraindicaciones, este también está contraindicado en personas que tengan hipersensibilidad a la streptomicina, también en personas que tienen algún tipo de padecimiento renal y en el caso de lesiones del octavo par craneal. Eh, Básicamente, el octavo par craneal habla sobre el nervio acústico, que este básicamente está relacionado con la audición y también tiene una porción del nervio vestibular, lo que media el sentido del balance y la posición de la cabeza. Pásale, por favor. Ya, y dentro de las interacciones farmacológicas, la streptomicina, su toxicidad podría aumentar si esta tiene una interacción con las cefalosporinas y también con diuréticos de asa, agentes inmunológicos y citotóxicos. También aumenta su bloqueo neuromuscular con capreomicina y otros bloqueantes musculares. Además, también puede disminuir el efecto terapéutico de la vacuna BCG, o sea, la vacuna contra la tuberculosis. Ya. Ahora voy a hablar un poquito acerca de la micacina.
Lo que debemos tener en cuenta es que todo este tipo de medicamentos, lo que principalmente van a causar es una nefrotoxicidad y ototoxicidad, por lo cual todos estos medicamentos, la principal precaución que debemos tener es sobre todo al daño renal, debido a que las dosis a veces por ser muy altas o ser por un tiempo prolongado, pueden afectar a nuestros riñones de manera muchas veces irreversible. Y de igual manera se puede ocasionar algún tipo de pérdida auditiva de manera reversible o a veces también irreversible. También debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la micacina, también se puede obtener un bloqueo neuromuscular donde tenemos espasmos, parálisis, debilidad muscular en general. Y todo esto también depende de los pacientes y de su condición neuromuscular, si es que tienen algún problema preexistente. De ahí pueden también haber erupciones cutáneas, problemas de sensación de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y a veces también anemia. De ahí, dentro de las contraindicaciones, está totalmente contraindicado si hay algún tipo de alergia a los aminoglucósidos, si existe alguna miastenia preexistente, algún tipo de problema de cirrosis de larga evolución y también, sobre todo también cuando el paciente es una mujer gestante o en periodo de lactancia. Se puede administrar, pero no es totalmente indicado. Justamente, más luego les voy a explicar un poquito el por qué. Pásale, por favor. Ya. Aquí tenemos también las interacciones medicamentosas, en donde se recomienda evitar eh, otro tipo de medicamentos que también sean potencialmente nefrotóxicos, como diuréticos, glucopéptidos, y de ahí tampoco se debe asociar a curares en pacientes bajo anestesia general. Pásale, por favor. Ya, de ahí tenemos a la neomicina, en donde justamente como les expliqué, los efectos adversos principales van a ser la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Eh, Justamente aquí se explica que puede haber una afectación a nivel renal, que esta sí puede ser reversible, mientras que la ototoxicidad puede derivarse en una sordera irreversible. Y se debe también tener en cuenta que también se pueden dar de igual manera náuseas, vómitos, distensión abdominal. A veces puede haber dificultad para respirar o hinchazón a nivel de labios, cara o garganta. Y dentro de las contraindicaciones tenemos de igual manera, alergias, hipersensibilidad, insuficiencia renal, sobre todo, porque al ser nefrotóxicos, justamente los riñones deberán trabajar mucho más para eliminarlo, y en personas que tengan este tipo de problemas va a ser un causante de problemas a nivel justamente renal. También tenemos la miastenia, inflamación del páncreas, eh, dificultad para absorber nutrientes desde el intestino, desnutrición. Y justamente aquí también se nombra el tema del embarazo y la lactancia, en donde justamente se contraindica debido a que este tipo de medicamento puede atravesar la placenta y la leche materna, y estos efectos pueden ocasionar también daños al bebé. Pásale, por favor. Ya. De ahí tenemos las interacciones medicamentosas, en donde
Básicamente no se recomienda el uso de neomicina con otros aminoglucósidos, justamente porque este riesgo de toxicidad a nivel renal y auditivo puede aumentar, y de igual manera medicamentos neurotóxicos, eh, todo lo que ya se dijo, puede existir un aumento dentro de este tipo de toxicidad. Los relajantes musculares no despolarizantes también puede bloquear y hasta prolongar el bloqueo neuromuscular. Y de igual manera, cualquier tipo de medicamentos nefrotóxicos o medicamentos que afecten al tránsito intestinal. Ya, yo les voy a presentar en cambio de la kanamicina y la tropamicina. Ambos, al igual que los demás medicamentos previamente descritos, son igualmente antibióticos bactericidas, atacan principalmente las bacterias de Gram negativas serovias, y una de las principales indicaciones por las cuales se usan especialmente la kanamicina y la tropamicina son para el tratamiento de la Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria principal que provoca la tuberculosis en sí. Los principales efectos adversos, muy similares a los anteriores, puede provocar hipoacusia, que es, el nombre es médico para cuando se pierde la audición parcial o permanente de cualquiera de los oídos, pérdida del equilibrio, también cuando existe bloqueo neuromuscular, una neuritis periférica, y la más peligrosa de estas es cuando se administra cualquiera de estos medicamentos por un tiempo muy prolongado, es decir, cuando se le administra demasiado tiempo. Esto aumenta el riesgo de que estos efectos adversos aparezcan o que estos efectos adversos aparezcan en una medida mucho más potente. Cabe recalcar que estos dos medicamentos y los anteriormente descritos son todos eh, medicamentos de segunda elección, es decir, no son la primera línea de opción para tratar algún tipo de infección. Son principalmente usados para algún tipo de infección bacteriana o cuando estas son resistentes a otro tipo de medicamentos previamente usados. Es extremadamente raro ver que se usa en odontología. Estos son más y únicamente utilizados para el ambiente hospitalario. Reitero, son de segunda elección, no son muy utilizados principalmente por los efectos adversos. Así que un uso en odontología es extremadamente raro y normalmente se utilizarían en infecciones muy fuertes, muy graves, o cuando estas infecciones están perdurando ante otros medicamentos, es decir, tienen una resistencia alta a otros medicamentos que serían de primera elección. Ya, yo les voy a hablar con respecto a la vancomicina. La vancomicina en sí es un antibiótico que corresponde a la familia de los glicopeptídicos. Estos tienen una acción frente a la mayoría de las bacterias gram positivas, sean estas aerobias o anaerobias. Pásale, por favor. Con respecto al mecanismo de acción, al espectro de acción, la vancomicina es de origen bactericida, es eficaz en el tratamiento de infecciones producidas por bacterias que van a ser resistentes a los antibióticos beta-lactámicos. En sí, también es un antibiótico de elección en el tratamiento de las infecciones graves producidas por Staphylococcus aureus, que son resistentes a la metacilina, y también a los Staphylococcus coagulus negativos. En esta se le va a incluir también a los Staphylococcus epidermis y al Enterococcus, los cuales son resistentes a las penicilinas. Pásale, por favor. Con respecto a la farmacocinética, la vancomicina va a ser de administración endovenosa, por lo cual no va a tener efecto del primer paso. Esta va a tener una unión a proteínas plasmáticas en un 10 a 50%. De esta manera también va a alcanzar concentraciones plasmáticas en líquidos pericárdicos, en la pleura, también en líquidos sinoviales, también en el corazón, hígado y en el riñón. La eliminación va a ser de origen renal, estrictamente por filtración glomerular. Pásale.
Con respecto a al mecanismo de acción, en este caso, de manera breve se podría decir que va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, principalmente inhibiendo la síntesis de los peptidoglucanos. Pásale, por favor. En este caso, la inhibición de los peptidoglucanos se va a dar un paso previo a la de los beta-lactámicos y de esta manera se va a evitar el proceso de la polimerización, el cual es necesario para que el complejo disacárido pentapeptídico se vaya separando de los fosfolípidos de la membrana, lo cual, pásale por favor, lo cual va a dar como resultado que el líquido lipídico se acumule y ésta se vaya uniendo a la membrana citoplasmática de la bacteria, de forma que forman complejos con la cadena de peptídicos que van a contener alanil y de alanina, lo cual va a evitar la acción enzimática necesaria para la polimerización y de esta manera va a causar efectos en la permeabilidad de la membrana de la bacteria. Pásale, por favor. Con respecto a sus indicaciones, su uso se va a restringir al tratamiento de las infecciones graves que van a ser causadas por microorganismos susceptibles cuando otros antibióticos sean menos tóxicos o a su vez estén contraindicados o hayan resultado ineficaces. En sí va a ser útil para infecciones causadas por estafilococo resistente a la metiacilina como la endocarditis y la meningitis. Pásale, por favor. Con respecto a los efectos adversos, la vancomicina va a tener efectos adversos dentro de uno de ellos está el síndrome del hombre rojo. Esto va a producirse porque la vancomicina va a producir el aumento de histamina en la sangre, provocando que literalmente el paciente tenga la cara y el cuello rojo. Este efecto se va a contrarrestar cuando se le administran al paciente antihistamínicos. Otro de los efectos adversos va a ser la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y también va a haber cambios en el conteo de los granulocitos causando neutropenia o eosinofenia. Y también va a provocar la flebitis local. Con respecto a las contraindicaciones, se puede mencionar que la vancomicina se puede evitar el uso mediante el embarazo y también durante la lactancia. Pásale, por favor. Ya. En este caso les voy a explicar, o bueno, les voy a comentar sobre un artículo que encontramos de la vancomicina. Este artículo fue publicado en octubre del 2019 y trata en sí sobre sobre la eficacia del antibiótico de la vancomicina de manera tópico en el tratamiento de las fracturas a nivel mandibular. Pásale, por favor. En este caso o en este estudio se utilizaron 100 individuos a los cuales se les dividieron en dos grupos. A 50 se le colocaron vancomicina a nivel tópico y a 50 pacientes estaban sin vancomicina. Dentro de los resultados y a medida que se iba evaluando esto, se resultó que en los pacientes que presentaban colocación de vancomicina a nivel de la fractura, uno de los 50 pacientes tuvo fiebre, asimismo absceso, mientras que en los pacientes que no estaban tratados con vancomicina, hubieron de 6 a 7 pacientes que presentaron abscesos, fiebres y fiebre. Como conclusión, en este artículo se menciona que el uso rutinario de la vancomicina en polvo en el sitio quirúrgico es solo un complemento, lo cual va a reducir la incidencia de las infecciones en el sitio quirúrgico. Y que cuando en sí, que esto se utilizaba más como una profilaxis antibiótico, más no como tratamiento. Y ahí están las referencias. Gracias.